Estamos en Mallorca conociendo al nuevo Mercedes Clase B. Mercedes nos lo presentó hace poco en el Salón de París y hoy lo vamos a poder conducir en estas fantásticas carreteras de Mallorca, en unos tramos de montaña fantásticos. Llega una nueva generación, la tercera ya, con esos rasgos estéticos que conocimos en el Mercedes Clase A. Llega heredando pues todas esas curvas, estas ópticas tan características del Mercedes Clase A, y llega con nuevos motores, una nueva plataforma y sobre todo muchísima tecnología. Así que hoy vamos a conocer al nuevo Mercedes Clase B. Empezando por el diseño del nuevo Mercedes Clase B, tenemos que tener en cuenta lo que os decía, que Mercedes ha adaptado los rasgos del Mercedes Clase A al segmento de los monovolúmenes compactos. Tiene unas dimensiones ligeramente superiores a la de la generación previa y tenemos unas ópticas que siguen pues ese diseño que habíamos visto en el Mercedes Clase A. Tenemos curvas muy marcadas y en este frontal, pues además de estas ópticas, hay que destacar la presencia de su parrilla, que sigue el diseño que hemos visto en los últimos lanzamientos de la marca, estos nervios sobre el paso de rueda delantero y estos nervios de aquí rematados con unas branquias que no son funcionales. Esta rejilla es de mentira. Si vamos hacia su lateral nos encontramos con un nervio en la parte superior muy marcado que enfatiza la altura adicional de este monovolumen y un nervio ligeramente ascendente en la parte inferior. Además tenemos que mencionar esta talonera y la presencia, en el caso de nuestra unidad, de unas llantas AMG multirradio negras en contraste con el aro cromado, que bueno, es un detalle, es uno de estos paquetes deportivos que están de moda y que incluso han llegado a monovolúmenes como este. Si vamos a la parte posterior, debemos mencionar que su maletero tiene una capacidad de carga de 455 litros, aunque en los próximos meses llegará una versión con la banqueta trasera desplazable que nos dejará con una capacidad de carga superior, superando los 700 litros a costa de perder espacio en las plazas traseras. Claro, en esta zaga hay que destacar también la presencia de unas ópticas que de nuevo siguen los pasos de lo visto en el Mercedes Clase A, enfatizando la anchura del conjunto. Son unas ópticas que incluso se prolongan en la parte lateral, con una parte superior muy despejada, muy limpia, con esta especie de alerón, y en la parte inferior tengo una mala noticia, y es que los escapes son, como en el Mercedes Clase A, falsos. De verdad, Mercedes, no veo la necesidad de ponerle dos escapes a un monovolumen diésel de este compacto, de este segmento, perdón, del segmento compacto. No era necesario tener dos escapes ahí, y menos aún dos escapes que son falsos. Igual que tampoco veo del todo necesario tener un difusor de aspecto tan deportivo como tiene este Mercedes Clase B, esta unidad. Así que, bueno, vamos a ver qué nos encontramos en su interior, pero ya os auguro que vamos a encontrarnos buenos detalles de equipamiento, buenos ajustes y mucha tecnología. Vamos dentro y vamos a comprobarlo. En el interior del Mercedes Clase B nos encontramos con todo ese despliegue de tecnología que ya vimos en el Mercedes Clase A, apoyados por dos pantallas de 10,2 pulgadas, ambas en las versiones más equipadas, o de 7 pulgadas, ambas de nuevo en las versiones más modestas. Es un sistema multimedia muy completo, con muchísima información y con una interfaz muy bien trabajada. Está a un nivel muy superior de lo que nos encontramos en la competencia. Más allá de este sistema multimedia que ya detallamos en el vídeo del Mercedes Clase A, nos encontramos con buenos ajustes y con un diseño propio en el que se eleva las proporciones, se eleva el diseño acorde a su condición de monovolumen. En líneas generales tenemos muy buenos ajustes, tenemos también muy buen diseño y una buena habitabilidad. Sobre todo, bueno, evidentemente en estas plazas delanteras no hay tacha alguna, y en las plazas traseras, pues sobre todo en las laterales, nos encontramos con muy buen espacio, incluso en la zona de los pies. Sí es cierto que de altura disponible podríamos pedir un par de centímetros más, pero en líneas generales el Mercedes Clase B cuenta con muy buena habitabilidad, aunque lo más destacado, sin duda, como ocurría con el Mercedes Clase A, es su tecnología disponible. Incluso tenemos el sistema de control por voz avanzado que nos permite órdenes naturales. Podemos pedir que suba la climatización, podemos pedir que nos lleve a, que podemos decirle que tenemos hambre y que nos indique los restaurantes más cercanos. Sin duda, el despliegue de tecnología que tiene este Mercedes Clase B es
abrumador, es su punto más fuerte. Así que nada, vamos a ver ahora cómo se comporta dinámicamente. La verdad es que el interior está bien resuelto, es un interior espacioso, con buenos ajustes, no he encontrado pega alguna en cuanto a los acabados. La zona inferior del salpicadero sí que emplea materiales duros, pero no tienes una sensación de mala calidad, todo lo contrario, es una sensación de auténtico coche premium. Pero dicho, vamos a ver qué tal se comporta este Mercedes Clase B. Antes de empezar a contaros las impresiones sobre este nuevo Mercedes Clase B, quiero pediros disculpas porque, como estáis viendo, la luz es diferente, y es que hemos tenido un problema con la anterior filmación y hemos tenido que repetirla y ya se nos ha hecho de noche. Ya sabéis que el tiempo que tenemos en estas grabaciones es pequeñísimo y hemos tenido que repetirlo y lo estamos grabando con otra luz, así que disculpadme por la diferencia de luz, pero cuando hemos visto las tomas que hemos hecho antes con la GoPro y hemos visto que estaban mal, pues imaginaos el disgusto que nos hemos llevado. Pero bueno, hablando ya de la dinámica del Mercedes Clase B, hay que recalcar que este coche parte de la plataforma del nuevo Mercedes Clase A. Entonces, como os imagináis, pues hay muchos elementos compartidos tanto en su puesta a punto como en su gama de motores con el Mercedes Clase A. Su gama, en lo que a motores diésel se refiere, pasa por una versión, un B180D de 116 caballos, luego tenemos un B200D de 150 caballos y un B220D de 190 caballos. Además, tenemos dos opciones gasolina, al menos por ahora, con un B180 de 136 caballos y un B200, también gasolina, de 163 caballos. Centrándonos en la motorización que estamos probando, en este B220, tengo que deciros que además de esos 190 caballos tenemos un par de 400 Nm que se entrega muy pronto, se entrega por debajo de las 2000 vueltas, en torno a las 1600 revoluciones. Todos estos motores están acompañados por ahora, habrá en el futuro versiones manuales, pero por ahora solo están disponibles con un cambio automático de doble embrague que puede ser en función de la motorización de 7 velocidades o de 8 velocidades. En esta ocasión, con el motor con el B220B, tenemos una transmisión de 8 velocidades. Todas las versiones son de tracción delantera, habrá que ver si en el futuro aparece alguna alternativa con tracción total, pero por ahora eso es lo que tenemos. Todos son tracción delantera y todos tienen cambio automático. Además de estas motorizaciones, debemos tener en cuenta que Mercedes nos ofrece tres suspensiones diferentes, con una suspensión ligeramente rebajada, con una suspensión que vamos a considerar la estándar en la parte media de estas tres suspensiones disponibles, y por último con una suspensión más compleja, más completa, que es la suspensión adaptativa que monta esta unidad, permitiéndonos pues diferentes configuraciones más deportivas, más confortables y bueno, ahora os daré detalles, pero eso, Mercedes nos ofrece tres suspensiones con este Mercedes Clase B, que en las versiones más modestas monta un eje trasero, una barra de torsión en el eje trasero, y en las versiones más potentes pues monta una suspensión multibrazo, como ya ocurría con el Mercedes Clase A. En cuanto a la polémica sobre el origen de sus motores, tenemos que tener en cuenta que el motor gasolina de 1,33 litros de cubicaje es compartido con Renault, y el motor 1.5 diésel de la versión de acceso entre los motores diésel también es un motor compartido con Renault. La polémica ahí está servida, ya sabéis que siempre que lo mencionamos hay un montón de comentarios negativos al respecto, pero es cierto que si Renault está haciendo un buen motor, si Renault ofrece una buena mecánica, ¿por qué no adaptarla a un coche cuando ambas marcas tienen una alianza? Yo lo veo una decisión lógica, una decisión empresarial lógica, y tampoco me molesta del todo ver en un compacto, en un monovolumen como este, un motor de origen Renault, siempre y cuando ese motor sea un motor bueno, claro. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en el comportamiento de este B220, de un coche de 190 caballos que se mueve muy bien. Obviamente son 190 caballos para un coche compacto, eso solo puede significar que va a tener una buena dinámica, o que al menos el motor va a tener una buena respuesta, y efectivamente nos encontramos con un coche compacto que corre, que nos ofrece una muy buena respuesta, ofrece una gran sensación de empuje, y sobre todo nos encontramos con esa sensación de empuje bien pronto, en torno a las 1600 vueltas, por debajo de las 2000 vueltas ya tenemos una buena patada y ya tenemos una muy buena respuesta de cara a afrontar un adelantamiento, de cara a afrontar una incorporación. En definitiva, este motor
motor, me parece un motor muy competitivo, me parece un motor que mueve muy bien el conjunto, pero también es lógico, es un coche de 190 caballos. La noticia sería, o lo extraño sería, que un motor de así, un motor de 190 caballos, que por cierto, que no lo he dicho, es de 2 litros de cubicaje y de 4 cilindros, moviera mal el conjunto. Así que, como era de esperar, como es lógico, este motor mueve muy bien al Mercedes Clase B. En cuanto al comportamiento del chasis, he de deciros que me he encontrado con una sorpresa ligeramente agridulce, y es que el Mercedes Clase A me gustó mucho cuando lo estuve probando. Noté una diferencia muy notable respecto a la anterior generación, porque nos ofrecía un muy buen tacto de conducción, con un buen paso por curva, firme y ligeramente deportivo, incluso más deportivo al menos que la anterior generación. Y en este Mercedes Clase B me he encontrado con un tarado mucho más blando en sus suspensiones, y me he encontrado con una dirección que me ha parecido mucho más lenta, mucho menos directa, mucho más filtrada. Esto se traduce luego en el paso por curva con ciertas inercias, ciertos balanceos que no nos encontrábamos en el Mercedes Clase A, pero por otro lado también es comprensible si tenemos en cuenta que estamos ante un monovolumen, y al final en un coche así se busca menos un comportamiento menos dinámico, a cambio de pues un mayor confort y una mayor calidad de rodadura, o una calidad de rodadura, una sensación de conducción más confortable. Es un coche en definitiva más cómodo que el Mercedes Clase A, pero como os digo, en el paso por curva pues tienes más inercias, tienes un comportamiento peor en el paso por curva que el Mercedes Clase A. Como puntos negativos de la dinámica de este Mercedes Clase B, yo no me quedaría con ese paso por curva, porque en definitiva, como os decía, estamos hablando de un coche que busca ser más confortable que dinámico. Ahí ya tenemos el Mercedes Clase A para aquellos que quieran una dinámica mejor, un paso por curva mejor. Y como punto negativo destacaría que este motor diésel, no sé los gasolina, no lo he podido probar de momento, se nota bastante en el habitáculo, tiene un ruido, tiene una sonoridad mecánica que se filtra bastante en el habitáculo, y se hace notar el ruido de motor diésel. Entonces me gustaría que en ese sentido Mercedes nos ofreciera o un motor diésel menos ruidoso o un mayor nivel de aislamiento acústico en su interior. Por otro lado, también tengo que mencionar su consumo, que no os lo he dicho. Ya sabéis que en las presentaciones no podemos dar una cifra exacta de consumo, una cifra real de consumo, porque vamos con el tiempo justo, vamos corriendo y las condiciones no son unas condiciones reales. Así que os digo el consumo homologado, y esperamos a hacer una prueba de mayor duración para daros ya una cifra real de consumo. Su consumo homologado está en torno a los 4,5 litros a los 100, que es un consumo pues que me parece muy bueno para un coche compacto, y sobre todo para un coche compacto de 190 caballos. Pero bueno, habrá que ver cuánto de real hay en esos 4,5 litros a los 100. En definitiva, como conclusiones, quedaros con que el Mercedes Clase B es un coche más cómodo que el Mercedes Clase A, pero que nos ofrece un paso por curva peor, con más inercias, que el motor diésel de 190 caballos es algo ruidoso y se hace notar en el habitáculo, pero que a cambio nos ofrece un muy buen comportamiento en cuanto a respuesta mecánica. Es un motor que corre y es un motor que nos permite grandes aceleraciones, nos permite una gran capacidad de reacción y adelantamiento. Es un motor en definitiva que responde muy bien. Así que hasta aquí las impresiones de este Mercedes B220. Quizá habría que probar la opción el B200, porque posiblemente sea una opción más lógica y más equilibrada, aunque yo os adelanto que consume más o menos lo mismo que este B220. Pero bueno, tendremos que esperar a probar el B200D y sobre todo a probar las versiones gasolina, que no sé si se escucharán ligeramente menos que este motor diésel de 190 caballos. Toca despedirse de este Mercedes Clase B, toca despedirse de esta nueva generación del monovolumen compacto de Mercedes, y me llevo la sensación de que Mercedes ha adaptado muy bien el lenguaje de diseño visto en el Mercedes Clase a este nuevo Mercedes Clase B, aunque me gustaba el toque más elegante, menos juvenil que tenía la anterior generación del Mercedes Clase B. Dinámicamente me quedo con que este motor responde muy bien, nos ofrece una gran dinámica, son 190 caballos, es un motor potente y bueno, pues se comporta acorde, es un motor que responde muy bien, es un motor que en definitiva nos deja con una gran respuesta dinámica y que llega de la mano de un chasis
algo más suave lo que me gustaría en cuanto a reacciones. La dirección es un poco lenta, la dirección es un poco blanda y a la suspensión le pasa algo parecido. Es una suspensión blanda, nos deja con ciertos balanceos y derivados de esos balanceos pues nos encontramos con ciertas malas inercias. Aún no sabemos el precio de este coche, nos lo dirá imagino esta noche Mercedes durante la rueda de prensa, así que pronto en la web en diariomotor.com tendréis todos los detalles sobre la comercialización de este coche, el equipamiento, los diferentes precios de las diferentes versiones y como alternativa a este coche pues tenemos al BMW Serie 2 Active Tourer como principal alternativa a este Mercedes Clase B. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya resultado interesante la información y como siempre dejadme en los comentarios qué os parece este Mercedes Clase B, dejadme si os ha gustado el vídeo vuestro like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!